aleluya, aleluya, el Señor nos habla hoy. Aleluya, 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 el Señor nos habla hoy. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. Les dijo: la cosecha es mucha y los pueblos y lugares de los trabajadores rueguen al dueño de la mies para que envíe operarios. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Como cuando entren a una casa digan que la paz reine en esa casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Y si la gente pues no es amante de la paz, no se cumplirá. Quédense en casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganle: ya se acerca el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Él le contestó: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les he dado el poder de aplastar serpientes y escorpiones, para vencer toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Buenos días de Dios, hermanos. Vamos a meditar un poquito la palabra de Dios en ese día que el Señor nos está regalando. Estamos ya en la semana 14 del tiempo ordinario. Hay que entender que son 34 semanas que tiene el tiempo ordinario, ya casi en el ombligo de lo que es el año litúrgico. Sobre todo en este año, recuerden que cada 25 años la Iglesia Madre celebra un jubileo. Y en ese año estamos celebrando el año jubilar Peregrinos de Esperanza. Así se titula, ¿no? Pero hay que peregrinar. Peregrinar significa caminar, ¿no? Dejarse guiar. Usted va a hacer una peregrinación, pues procure caminar un poquito, ¿no? A veces hay unos que no tienen chiste, hacen peregrinación y van a una iglesia y el carro le deja ahí a la puerta del templo y están peregrinando. O sea, no tiene sentido eso. Hay que caminar. De hecho, desde la Inmaculada hacia la catedral hay media hora de camino, caminando, por supuesto. Esto le digo yo, no porque de pronto calculo, sino que ya lo hice, ¿eh? Estaba chido y tuve que irme al centro caminando. Entonces saqué deducción, ¿no? Y dije, bueno, se puede caminar media hora. Así que no se asusten si organizamos una peregrinación a Puerta Santa, aquí nomás, a la catedral, puede ser, ¿no?
para que así a su vez nosotros no nos quedemos sin vivir este año santo. Bien, meditemos un poquito la palabra de Dios con el Evangelio que hemos escuchado, que es el de Lucas. Lucas también escribe lo que es Hechos de los Apóstoles, y este a su vez nos habla sobre la misión. Y aquí nos habla, ¿no?, que ha escogido 72 y estos van de 2 en 2. Ojo, ¿aquí hay esposos? Sí hay esposos, ¿o no? Álceme la mano el que los esposos, ¿dónde están los esposos? Y el que está casado, o sea que aquí hay un poco de que son solteros, Dios mío, ¿no? Creo que sí, todos están casados como tal. Esos esposos deben de entender que van de 2 en 2, que forman un solo corazón. Una sola cartera también, por si acaso. A veces no forman un solo corazón nada más, y no pueden llegar a tener una sola cartera, sino que, de hecho, hay unos matrimonios ridículos que dicen, casémonos con separación de bienes. Desde ahí, yo no me caso, sinceramente. Si ya empiezas a ser egoísta, oye, ¿qué te pasa, no? Yo no me estoy casando con las cosas materiales, pero si empiezas así, vas a terminar mal, ¿cierto? Desde ahí eres egoísta. No quieres compartir lo que tú tienes con tu pareja. Pero vamos ahondando el asunto en este tema, ¿no? La misión. Dice el Señor que los envía de 2 en 2 a todos los lugares donde pensaba ir. Esto es fundamental, queridos hermanos, importante para nuestra vida. Como el Señor necesita también nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios. Somos instrumentos de Dios. Aquí nos dice Él que somos esos instrumentos de Dios. Dios nos toma para que también presentemos la buena nueva. Usted como esposo está presentando la buena nueva ¿a quién? A sus hijos, que debería de presentar esa buena nueva a sus hijos. Y no solamente a los suyos, sus hijos, sino también a todos quienes les rodean. Testimoniar que tenemos a Cristo. Hablar de Dios, pero claro, no se puede hablar de Dios si uno no se llena de Él. Se llena uno de Dios en la palabra de Dios, en los sacramentos, en ejercicios de las obras de misericordia, corporales, espirituales. Pero si no hay nada de eso, recuerden que nadie da lo que no tiene, ¿cierto? Nadie da lo que no tiene. Entonces, empecemos a llenarnos de Dios. Somos instrumentos de Dios y tenemos que llenarnos de Él. Decía por ahí, pues, el Papa Benedicto XVI en aquel entonces. Cuando nuestra vida es un caos, significa que hay ausencia de Dios en el corazón del hombre. Pero cuando está Dios en nuestro corazón, empezamos a compartir ese amor que tiene Dios en nosotros. Por tanto, el caos es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Si tu vida es un caos, vives renegando, vives quejándote, te cansa todo, estás igual que cuando te da gripe o no te da gripe, igual te sigues quejando, nada te cansa, tu vida es un caos. Ahí no está Dios. Todo te apesta, nada te cansa. Que salió el sol, que por qué el sol. Hace poco hacía frío, ay Señor, tanto frío. Bueno, ¿qué quieres? ¿Cierto? Entonces, nuestra vida se torna un caos. Hay esposos que dicen, Señor, dame una esposa perfecta. Y ¡pac! Dios te da una esposa perfecta. Señor, sí, pero no abuses tanto. Me la diste tan perfecta que yo siempre tengo la culpa. Entonces, querido hermano, nada te cansa. Hoy el Señor nos invita a eso. Aprendamos a ser instrumentos de Dios. ¿Ok? ¿Qué tenemos que ser? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Un instrumento de Dios en donde de pronto nosotros, a través de nuestro testimonio, muchos se sientan atraídos por Dios, no espantados. A veces espantamos justamente a los demás para que se acerquen a Dios, porque andamos amargados, nos quejamos de todo,
renegamos de todo, y ese es cristiano, y se vive quejándose, y ese es cristiano. ¿eh? A veces hay momentos, queridos hermanos, en que uno tiene que ponerse a meditar y saber, a ver, Señor, ¿cómo va mi camino? ¿Cómo va este camino que voy haciendo contigo? ¿De verdad estoy siendo instrumento de concordia o de discordia? ¿Mm? Y esto en cualquier estado de vida que tengamos, como papá, como mamá, como maestro, como jefe de una empresa, que siempre aprendamos a ser esos instrumentos de Dios. Como buen vecino, peor si saben que eres católico. Mm, Madre mía, ¿no? Esos fanáticos que ponemos a Radio María a todo volumen. Escuche todo el mundo, ¿no? Escuche todo el mundo, que yo soy católico. Pero claro, se terminó el programa Radio María, todo lo demás. Luego, ¿qué estamos? Oye, muchacho, tal y cual, y de la A hasta la Z. Ese es católico. Fíjate, fanático, ¿no? De almohada con Radio María y vive insultando, vive renegando, vive criticando. Mejor no digas que eres católico. Si eres así, mejor quédate callado. ¿Entendés? ¿Mm? Testimonio de por medio. Estamos llamados a evangelizar. La evangelización es tarea de todos, aunque suene esto un poco correísta, pero es una gran realidad. Es tarea de todos. Haga usted su parte. Evangelice, hermano. Hable de Dios. Pero que más fácil es hablar de que dentro de poco viene Shakira. Ya todo el mundo está contento que viene la Shakira. Y no te pones contento de que viene Dios. ¿Cierto? Eso es el boom, ¿no? En estos días. ¿Qué nos vamos? Shakira. Nosotros ahora facturamos. Vaya nomás. ¿Y de Dios? Dios también te pasa factura. ¿Sabes cuándo? Cuando te mueras. Ahí te va a pasar factura también. Te la va a cobrar toditas. ¿Entendiste? Bueno, lo otro. Hay una gran realidad aquí que deja el Evangelio que no podemos olvidarnos. Aparte de ser instrumento de Dios, se nos invita a nosotros a ser solidarios. Y creo que en estos tiempos nos falta poner más fuerza, más énfasis en esta partecita, en este pecado que tiene la metrópolis de Guayaquil. Toda la iglesia de Guayaquil. Dice, está en el segundo párrafo, que un poco hasta me enredé. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Digo que es un pecado gravísimo, porque hoy por hoy tenemos en el seminario, que es el corazón de la arquidiócesis, donde se forman los futuros sacerdotes, apenas hay 13 candidatos para Guayaquil. Desde los 7 años. Hay 43, pero de Santo Domingo, de Babahoyo, creo que hay de Guaranda también, de Santa Elena, de Daule, pero de Guayaquil, 13. Divide esos 13 para 200 parroquias que hay, si es que llegan todos, ¿no? En mi época, pues cuando entramos al seminario, entramos 24. Y el número que había de formandos ahí en el seminario era alrededor de 84, llegamos como a 120. Fíjate. Y ahora 13. Me asusta mucho. Y yo estoy viviendo esa realidad porque nosotros pues estamos atendiendo 2 parroquias. Madre mía. El ideal es que se atienda una parroquia y que cada parroquia haya por lo menos 2 sacerdotes, pero sí hay un déficit en vocaciones. No estamos rezando al dueño de la mies que nos envíe operarios. Rece usted como papito para que su hijo de pronto se haga sacerdote. Rece usted como mamita para que su hija se haga religiosa. Ay, pero ahí viene lo otro, ¿no? Cuando Dios nos toca la puerta. Tú, hacerte sacerdote, no. Yo quiero nietos, dice el papá, ¿no? Egoísta. Así era mi padre, ojalá me esté bien. Yo le dije, papá, me voy al seminario. Ah, estás loco. Ya cuando me ordené, sí te ordenaste, qué bueno.
Digo, papá, no te voy a dar muchos nietos. A las parroquias que voy, esos son tus nietos. Ustedes son nietos de mi padre. Son mis hijos espirituales. Yo no podía tener un corazón para 2, 3 hijos. Yo quería tener muchos hijos. Y fíjate, ustedes son mis hijos espirituales. Claro, eso usted no ve en la parte sobrenatural, ¿cierto? Hay que mirar más allá, hermanos. Así que a rogar al dueño de la mies que envíe operarios. Que haya santos matrimonios, que los matrimonios sean cunas de oración, que den testimonio de que hay que sintonizar el amor de Dios, que recemos en el matrimonio, que ese niño, que ese joven vea cómo tu matrimonio entra en oración, cómo tiene a Dios en el corazón. Que es eso lo que nos hace falta en estos tiempos, porque muchos nos vivimos quejando de que hay tanta violencia. Yo te digo, una de las formas para que esa violencia se erradique es que las familias empecemos a rezar, empecemos a orar, pero no hacemos caso a eso. Más fácil es ver María la del barrio, tal vez la novela, Sortilegio, no sé, cualquier otra cosa que esté dando ahora. Creo que están de moda las turcas ahora, ¿no? Más fácil es hablar de eso. Más fácil es hablar del Moy Caicedo que juega bien, del Pacho y todo lo demás. Que por cierto ayer le sacaron rojo. Que hablar de Dios. Que hablar de Dios. Me dirá alguno, padre, ¿usted sí vio? Sí, claro, yo veo los resúmenes porque no tengo chance de ver todo. Pero no, hermanos, dediquemos un tiempito para Dios. ¿Sí? En la oración, pidamos mucho. Para que salgan santos matrimonios. Para que los jóvenes hoy por hoy tomen en serio lo que es el matrimonio. Que se amen de verdad. Y que de ahí, de ese matrimonio, se constituya en semillero de vocaciones. Es lindo eso, pero tenemos que volver a Dios. Hoy por hoy nuestra iglesia se está alejando de Dios. Entonces debemos de entrar en esa, sintonizar el amor de Dios en la oración. La primera arma que tenemos para sentirnos libres, para sentirnos amados, para llenarnos de Dios, es la oración. ¿Ok? Entonces, por favor, hagamos eso. Luego dice, confíe en la providencia divina de Dios. Es que el que se dedica a las cosas de Dios tiene que confiar en Dios, pues, ¿cierto? Esa es la providencia divina. Por eso yo lo primero que les digo, primer día del mes, recen en la providencia divina. Es que muchas veces nosotros no confiamos en Dios. Confiamos en lo que podemos hacer y no confiamos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en lo que Dios nos brinda. Y yo siempre digo, ¿no? Lo de Dios permanece, lo que no es de Dios desaparece. Y esto va para todo, aplíquelo para grupos, aplíquelo para misioneros, aplíquelo para catequistas, para catequizando, para feligreses. Si eres de Dios, permaneces. Si no eres de Dios, desapareces, te borras del mapa. ¿Está claro? Lo que es de Dios se hace y lo que no, no se hace. ¿No? Se diluye, se va como el agua entre nuestras manos, dice la canción por ahí, ¿no? Mi historia entre tus dedos. Entonces, queridos hermanos, meditemos eso, confiemos en la providencia divina de Dios. ¿Y dónde está esa partecita? Dice, no lleven dinero, ni morral, ni sandalia. O sea, vayan ligeros. ¿Van a hacer misión? Vayan ligeros. Yo alguna vez invité a algunos a hacer misión. 3 días. Madre mía. Como que llevaban el colchón incluido en la maleta ahí. ¿Por qué tanto? No es que allá yo necesito, hasta secadora llevaba. Íbamos al campo en donde no había luz. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces, por favor, queridos hermanos, hagamos nuestro camino con el Señor y llevemos poco equipaje, ¿cierto? Confiemos en la providencia divina de Dios. Dios va a proveer lo que tú necesitas. ¿O acaso no te das cuenta que te provee todo lo que tú necesitas en tu familia? ¿Acaso no te das cuenta que provee que tienes buena salud? Quizás te pudo haber dado la toferina, pero dijo Dios, no,
que estés sano, para que trabajes. Te ha proveído un trabajo, quizás no te dio trabajo, quizás, pues ahora dedícale ese tiempo a tus hijos, y más a tu esposa. Ya saldrá el momento en donde de pronto, pues te faltará tiempo para aquello, pero ahora aprovéchalo. A veces no miramos de forma positiva lo que nos pasa en la vida, y no desciframos lo que Dios quiere decirnos. ¿Entiendes, hermano? Así que valora lo que Dios te da en tu vida. Aprovéchalo. Míralo de una forma optimista. No seamos pesimistas. Señal de que gozamos de bendición cuando somos optimistas. Señal de que no tenemos la bendición de Dios cuando vivimos quejándonos de todo. Pesimismo para arriba y para abajo. ¿Ok? Avanza más el Evangelio y te dice que el trabajador tiene derecho a su salario. Coman de lo que tengan. Es bonito, ¿no? A mí me encanta esa parte, ¿no? Como el Señor nos invita a que compartamos, que lo poco que tenemos podamos compartir. Yo creo que ya le comenté alguna vez. Es que a mí me encanta eso del hecho de vida, en la misión. Eso fue en Mariscal Sucre. Aquí, por milagro creo que es eso, ¿no? Un punto. Nos fuimos de misión cuando éramos seminaristas. Y me fui con otro compañero, ¿no? Yo era el mayor. Resulta que al lugar que llegamos, nadie se había organizado. Era un lugar de misión. No nos esperaban. Bueno, nos dijeron, bueno, aquí tienen que avisar al pueblo que ustedes están, si no, pues no van a tener a nadie. Y empezábamos y golpeábamos puertas y visitábamos. Y había que visitar casas. Y a la casa donde te tocara a las 12, pues ahí si tenías suerte comías. Entonces ya eran prácticamente, faltaban como unos 10 minutos para las 12 y nos quedaban como 2 casas. Bueno, 2 casas, éramos 2 misioneros. Yo le digo, hermano, hay que cubrir estas 2 casas. ¿Cuál quieres escoger? Había una de 3 pisos con terraza, ¿no? Qué bonita estaba la casa. Y había otra de caña, y que ya se caía. Le digo a mi compañero, hermano, usted escoja, ¿dónde quiere ir? Yo me voy a la de 3 pisos. Chao, váyase, muy bien. Yo me voy a la de cañita. Toqué la puerta, hablé con la señora, me atendió. Ay, pero estoy lavando. Yo le ayudo a lavar, hijita, y ahí hablamos. Me puse a lavar con ella. Dale, que dale. Ya olía a comida, así como la fritada que está dentro. Entonces dije, aquí está seguro esto. Algo ha de haber. Y entonces, querido hermano, platicábamos, le hablaba de Dios, era una madre soltera y todo lo demás. Me acuerdo mucho, Y bueno, listo, llegó la hora de la comida y yo hice el ademán que me iba, secaba las manos. Hermanita, le espero en el templo. Espérese, hermano, siéntese a comer, es lo que quería decir yo. Se arregló la cosa. Y comimos, ¿no? Bueno, sobró tiempo y había una hamaca, me dice, descanse, hermanito. Gracias, contento, feliz. Descansando por la misión, caramba, ¿no? Y cuando de pronto por ahí escuché una voz que decía, hermano, hermanito, y era mi compañero. Una voz de alguien que no había comido, lánguido, ojeroso. Y la señora de la casa de caña, que ya casi se le cae, madre soltera, le dice, hermano, pregúntele si comió, porque los que están allá son evangélicos. Y yo le dije, hermano, ¿sí comió? Me dice él, no. Venga, que casi hay comida. Como las apariencias engañan, ¿no? Moraleja del caso como tal. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? En la providencia divina de Dios. A veces, queridos hermanos, los más pobres muchas veces comparten y se quedan sin lo que ellos necesitan para compartir con los demás. Así es Dios. Así cuida a los suyos el Señor. Yo te puedo decir esto no por ciencia, sino por experiencia. Cómo Dios va a proveer lo que tú necesitas. Te va a dar lo que necesitas. Si es para bien de tu alma, te lo va a dar. Te va a dar un buen esposo.
Te va a dar una buena esposa, pero reza por eso, pero reza bien. Reza bien. Te va a dar buenos hijos, pero reza bien. Pídele al Señor. Pues. Dios provee lo necesario. Ni más ni menos. Ni que te sobre, ni que te falte. Ni que te sobre para olvidarte de Él, ni que te falte para desesperarte. ¿Ok? Siempre te va a dar lo necesario. Eso está en Proverbio, por si acaso. Pues bueno, confiemos entonces en la providencia divina de Dios. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Luego, pues, esto lo digo porque el Evangelio dice, coman de lo que tengan ellos. Muy bonito, me acuerdo mucho de esa misión. Dice, si hay algunos que no son amantes de la paz, aquí viene el otro mensaje. Si tú vas a hablar de Dios, tienes que ser el mensajero de paz. Ya basta de pronto que muchos andan hablando de Dios y solo andan sentenciando, ay sí que el fin del mundo, ay sí que te vas a condenar. Tranquilos, espérate un momento. Para hablar de Dios no tenemos que olvidarnos que somos mensajeros de paz. Por eso debemos de preocuparnos de hacer que nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra mente no sea esclava de resentimientos, sino que al contrario, esté sana para que así a su vez pueda compartir esa paz con los demás. Pueda primero experimentar esa paz para luego compartir esa paz. ¿Cierto? Vuelve el adagio. Nadie da lo que no tiene, señores. Es muy importante eso, por favor. Es triste cuando hay algunos que van a hablar de Dios y terminan trastocando los planes de Dios, maltratando a los fieles, sentenciando. Eso no, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Dios no vino a condenar al mundo, sino a qué? No escucho. ¿A qué vino Dios? A salvarlo, a salvarte, a salvarnos a nosotros. Por favor, tenga presente. Y por último, los apóstoles dicen que estaban contentos porque veían cómo los demonios se sometían. Y Jesús le da un cachetadón y le dice, no se alegren por eso. Les he dado todo el poder. Pero eso no es importante. Lo más importante es mirar tus nombres que están escritos ¿dónde? ¿Aquí todos están bautizados? A ver, alcen la mano los bautizados. Si hay un moro para bautizarlo ahorita mismo, todos están bautizados. Claro que sí, claro. Todo bautizado tiene escrito su nombre ¿dónde? En el cielo. ¿Y eso qué significa? De que el Señor nos tiene el cielo abierto. Miren la cruz, miren ahí al Cristo el abandono. ¿Cómo está el Señor ahí? ¿Cómo tiene los brazos? Abiertos, porque es la llamada que hace Jesús a la humanidad. Justamente demostrando ese amor, dice, ¿no? Y es así, que en la cruz se perdonó todos los pecados del mundo entero. Es la llamada final que hace el Señor aquí en la tierra para que tú acudas ¿a dónde? Al cielo. ¿Cierto? Por tanto, ir al cielo significa recibir ese abrazo eterno que Dios tiene para con nosotros. La pregunta es, ¿tú estás trabajando para ganarte ese cielo? ¿Dónde? Obrando bien, recibiendo los sacramentos. ¿Dónde más, queridos hermanos? Haciendo las obras de misericordia, buscando ser solidario, practicando todas las virtudes necesarias, sobre todo una virtud que hace falta para que este mundo cambie y sea mejor. ¿Cuál es esa virtud? ¿Sí saben cuál es? No voy a perder el tiempo, se la voy a decir. La lealtad. La lealtad. Muchas veces, queridos hermanos, no somos leales, ni para con los que nos rodean, mucho menos para con Dios. Aprendamos a ser leales con Dios. Dios nos ama en serio y nos hizo en serio, no en serie, porque cada uno de nosotros es irrepetible. Somos importantes para Dios. Y si somos importantes para Él, aprendamos a ser leales con Él. Él nos ama. Él nos ama de verdad. Él lo ha dado todo por ti y por mí. La pregunta es, ¿tú qué estás dando por ese amor que te ha dado? Aprendamos a ser leales. Y que nos alegre la vida de saber que tenemos nuestros nombres escritos en el cielo.
que desde ya tenemos una invitación para llegar al reino eterno. Depende de nosotros, en nuestro obrar. Si obramos bien, si nos esforzamos, si luchamos, si hacemos ese combate espiritual. Hace unos días atrás llegó uno a confesarse y decía, Padre, la verdad que ya hasta me da cosa confesarme este pecado, es el mismo de siempre, ya no sé qué hacer. Yo le digo, ahí está el combate. Dios te trae al confesionario para decir, aunque sean esos mismos pecados, pero dilo con dolor, díselo al Señor, Él te va a perdonar, Él te va a ayudar, sé constante. Ahí está el combate espiritual. Habemos muchos de nosotros que ya no nos queremos confesar porque dicen, ¿para qué si son los mismos pecados? Y voy a hacer lo mismo. Ah, ese no está combatiendo, ese no está luchando. Y hay muchos que dicen, no, y asústate con lo que te voy a decir. Hay muchos que dicen, no, si yo no peco, ya no tengo pecados, no tengo tentaciones. Asústate, porque si no tienes tentaciones, significa que ya el demonio ataca ese mes en una hamaca contigo, ¿no? Ya no hay nada que hacer ahí contigo. Pero si tienes tentaciones, alégrate, porque esa alma todavía no está conquistada por él. Por eso siente las tentaciones. Y por eso luchas y te esfuerzas y te vas a reconciliar con Dios. ¿Sí sabías eso? Por eso hay muchos que dicen, ¿yo para qué no voy a casar? Si miren la vecina, allá el vecino vive peleando, si acá nosotros rejuntaditos ni peleamos. Claro, acá ustedes están conquistados por el demonio, pero los de allá no, están combatiendo. Es diferente. Te lo digo a ti que no te has casado. Al final de la misa te espero en el despacho para que te cases. Mentira. Pidámosle al Señor que nos ayude a perseverar siempre en el amor de Dios y a vivir el Evangelio con alegría. Así sea.